En Bogotá, Grupo Lima condena acciones de Nicolás Maduro ante bloqueo de ayuda humanitaria para Venezuela. Jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia serán evaluados. El Consejo de la Judicatura aprobó el reglamento con el procedimiento. Gobierno suscribe acuerdo con el sector lácteo del país. Proyecto de ley que busca derogar el impuesto verde deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 25 de febrero de 2019. Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias como siempre a quienes nos sintonizan por la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos miran por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y así también por Facebook Live. Enseguida el desarrollo de la información. Iniciamos. Tras la reunión mantenida este lunes en Bogotá, el Grupo de Lima condenó las acciones del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y reiteró su apoyo al líder opositor Juan Guaidó. Por su parte, Ecuador, tras los hechos generados por el bloqueo de la ayuda humanitaria hacia Venezuela este fin de semana, emitió un comunicado en el que hace un llamado a la adopción de decisiones políticas urgentes. Luego del bloqueo de la ayuda humanitaria y el cierre de las fronteras con Venezuela, el presidente interino Juan Guaidó y sus aliados participaron del Grupo de Lima en Bogotá. El tema de discusión, las acciones que buscarían la salida de Nicolás Maduro del poder. En este primer acercamiento, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, solicitó a los países latinoamericanos congelar los activos petroleros de Venezuela, entre otras acciones. Con mucho respeto, Estados Unidos insta a todas las naciones aquí reunidas a intensificar los esfuerzos para denegar acceso al régimen de Maduro, al financiamiento, ya que se tomen pasos para seguir aislando a la dictadura de Maduro. En primer lugar, instamos a todas las naciones del Grupo de Lima a congelar de inmediato los activos de PDVSA. En la cita, el presidente de Colombia, Iván Duque, criticó el accionar de Nicolás Maduro. Habló de tiranía sobre los intereses de la población venezolana. Nuevamente reiteró el apoyo al presidente interino Juan Guaidó e incitó a tomar acciones urgentes. Tomemos acciones y decisiones sancionatorias al dictador y le demos mayor legitimidad y poderío a la Asamblea Nacional y al presidente encargado. Que los activos que tiene Venezuela en nuestros países en que son gubernamentales sean ya declarados bajo el control absoluto de la Asamblea Nacional y del presidente Guaidó. Es importante recuperar la democracia en Venezuela, dijo Juan Guaidó al iniciar con su intervención en el Grupo de Lima. Agradeció a los países que han acogido a sus compatriotas y llamó al apoyo. No esperamos menos de ustedes, no esperamos menos del pueblo de Venezuela. No le demos menos de lo que merecen, de lo que merecemos como región. De otro lado, la situación en Venezuela acapara la atención regional. Ecuador, por su parte, emitió un comunicado en el que convoca a alcanzar una solución política pacífica y democrática a la crisis de Venezuela. Ecuador rechaza de plano el uso de la fuerza pública y la acción de grupos paramilitares contra manifestantes pacíficos. Se requieren urgentes entendimientos para dar paso a elecciones libres, sin exclusiones de ningún tipo, transparentes, con garantías de neutralidad de autoridades de transición y con observación internacional, en el marco de la ley venezolana, cierra el comunicado. Mariela Logroño, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente para dialogar acerca de la situación que ahora mismo se vive en Venezuela, vamos a contar en nuestro segmento de entrevistas con la presencia de Miguel Torres. Miguel Torres, abogado, magíster en gerencia pública, catedrático universitario, activista político de Voluntad Popular Venezuela.
Miguel, bienvenido a TVL Noticias, qué gusto que nos acompañe. Buenas tardes, Belkis, muchísimas gracias por la invitación. Lo que decíamos en la presentación, un poco ampliar detalles brevemente de la situación que se vive en Venezuela. Vimos este fin de semana lo que ocurrió con este bloqueo para el ingreso de la ayuda humanitaria desde Colombia hacia Venezuela y lo que aconteció también esta jornada tras la reunión del Grupo de Lima, en donde se suscribió una declaración con varios puntos, entre los cuales se demanda una salida de la crisis en Venezuela por medios políticos y sin el uso de la fuerza. Ciertamente, Belkis. Bueno, la situación en Venezuela es bastante compleja y va un poco más allá de lo acaecido en Colombia. Mientras conversamos tú y yo en este momento, sigue la represión en el estado Bolívar, frontera con Brasil, a nuestra etnia Pemón. Están siendo perseguidos, están siendo asesinados por personeros del gobierno venezolano o del usurpador gobierno venezolano, y la situación se torna muy tensa por cuanto el Grupo de Lima ha sido rotundo en rechazar las acciones del régimen de Nicolás Maduro, este régimen genocida. Y de declarar su apoyo abierto, en este caso, al líder Juan Guaidó. Al líder Juan Guaidó, exactamente, a nuestro presidente interino Juan Guaidó, que no solamente fue nombrado constitucionalmente por la Asamblea Nacional, sino reconocido por el pueblo venezolano y reconocido por cerca de 60 naciones internacionalmente. ¿Cuál es el meollo de este asunto? Nosotros no queremos que la salida obviamente sea violenta, sin embargo estamos frente a civiles desarmados. Yo creo que el mundo el fin de semana vio la verdadera cara de este régimen de Nicolás Maduro. Estamos frente a civiles desarmados que intentaban ingresar una ayuda de medicinas y alimentos para el pueblo y fueron recibidos por grupos irregulares armados por el Estado venezolano, ¿sí? Entonces la situación, aparte de inédita, es compleja. Creo que no se había visto nunca en la historia de Latinoamérica que se rechazara una ayuda humanitaria ante la imposibilidad de Nicolás Maduro y su séquito de gobierno, de mal gobierno, de cubrir las necesidades básicas de su población. ¿Cómo podemos ver una salida frente a esta situación cuando hay dos grupos claramente establecidos? De un lado, el gobierno de Nicolás Maduro, que acusa de este bloqueo económico, mientras que desde la oposición se alega que en efecto en Venezuela se vive una crisis humanitaria y que no quiere ser reconocida como tal. Ciertamente, Belkis, el bloqueo corresponde a un guión que no es real, a un guión que obedece a directrices que reciben los personeros del gobierno o de este desgobierno de Nicolás Maduro respecto al llamado bloqueo. ¿No es real el gobierno por parte de el bloqueo por parte de...? No lo es por cuanto a las sanciones que reciben los funcionarios de Nicolás Maduro, que tienen cuentas en el exterior, paraísos fiscales, que gozan de 4, 5 y 6 departamentos en los Estados Unidos y en paraísos fiscales como Andorra, que tienen cuentas en Suiza. Eso no es un bloqueo. Lo que ha venido haciendo la comunidad internacional realmente es bloquear a los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Pero qué pasa internamente en el país? Los venezolanos no tienen acceso, por ejemplo, a alimentos, a medicina. Ciertamente, porque este régimen que ha gobernado durante 20 años a Venezuela destruyó el aparato económico, Belkis. Eso fue lo que sucedió ante la imposibilidad de producir, ante la imposibilidad de importar, por cuanto no se produce absolutamente nada en Venezuela, todo es importado, ante la caída de los precios del petróleo, ante la baja de la producción de la Sextopep por la misma caída de los precios, el gobierno de Nicolás Maduro se vio cercado económicamente. ¿Sí? Te podría colocar un ejemplo de este señor que fue sancionado el día de hoy por el gobierno de los Estados Unidos, quien realizó hace unos meses atrás la importación de 70 y tantos autobuses para el estado Carabobo. Un gobernador adepto a Nicolás Maduro los compró en Estados Unidos, estos buses. Lo dijo a viva voz en un programa televisivo en el canal Globovisión en Venezuela. Entonces la pregunta que nos viene a nosotros es, ¿cuál bloqueo de Estados Unidos? Si tú, un personero del gobierno, pudiste comprar 76 buses escolares para suplir el déficit de transporte dentro del estado Carabobo, ¿de qué bloqueo me estás hablando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros como ciudadanos responsables. Entonces, por eso te repito que obedece un guión. El problema del desabastecimiento de medicinas y alimentos es una destrucción del aparato productivo sistemática que realizó el régimen chavista desde su llegada al poder. Insisto en mi pregunta entonces, ¿cuál puede ser una posible salida frente a lo que se vive? Fíjate, el panorama es incierto, tenemos una ruta fija
Había mucha expectativa, por ejemplo, a propósito de lo que ocurrió el fin de semana. Ciertamente, nosotros realmente, a pesar de que teníamos contemplada la posibilidad de que este señor no permitiera el ingreso a la ayuda humanitaria, de verdad nunca nos imaginamos tanto falta de dolor en quemar una ayuda que era para personas hambrientas que estaban esperando del otro lado. Ayuda humanitaria que no fue considerada como tal por parte de la Cruz Roja Internacional y por la Organización de las Naciones Unidas. Ciertamente, la presencia de fuerzas de coalición militares que no participaron en el operativo encendió las alarmas de muchas personas, pero se debe reiterar, está en los videos, está en las redes sociales, está en la prensa internacional. Quienes intentaron ingresar fueron civiles, fueron venezolanos que estaban del lado de Cúcuta y estaban intentando ingresar a ayuda humanitaria junto a diputados. De hecho, hubo un diputado de la Asamblea Nacional del Ecuador que resultó herido en ese operativo. Una bomba lacrimógena lo impactó en el pie. No hubo fuerzas militares se desenmascara el régimen porque no hubo fuerzas militares que intentaran ingresar una coalición o intervenir el país. Se estaban ingresando unas gandolas con medicina y alimentos. Ahí es donde se desenmascara. Un caballo de Troya, dijeron muchos, que se trataba de eso. Es cuestión de opiniones. Sin embargo, te repito, los videos hablan por sí solos. Eran civiles, ninguno estaba armado. Solamente hubo bajas del lado de Cúcuta, del lado de las personas que estaban intentando ingresar la ayuda. No hubo un solo disparo de Cúcuta hacia Venezuela. Todos los disparos fueron de Venezuela hacia Cúcuta. Y bueno, las gandolas quemadas del lado de Venezuela realmente son la prueba fehaciente de que el problema es que se siente acorralado, es un régimen acorralado, y no reconocer la crisis, que al mundo le tomó unos cuantos años reconocer, vale decir, simplemente es una derrota política para Nicolás Maduro, esa es la verdad. Sin embargo, y para finalizar, sigue sosteniendo que el panorama es incierto mientras miles o millones de venezolanos continúan a la expectativa de que su país finalmente vea una salida por la vía de la paz, si se quiere, porque lo que menos se quiere es la injerencia militar ni conflictos armados dentro del territorio venezolano. Ciertamente, Belkis, nosotros tenemos una ruta clara, ha sido establecida por nuestra Asamblea Nacional y por nuestro presidente encargado, que es cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. La comunidad ¿Cuánto internacional, puede tomar todo este proceso? Honestamente, la convocatoria de elecciones es en 30 días, conforme lo dice la misma Constitución venezolana, pero nosotros estamos frente al secuestro de los poderes públicos. No podemos permitir unas elecciones con un CNE adepto al gobierno, no se puede permitir unas elecciones con un Tribunal Supremo de Justicia fallando a favor del gobierno. La ruta es clara. Ya mientras nosotros conversamos, te digo que el panorama es indeciso porque hay demasiadas cosas en juego. Mientras conversamos ya son más de 160 efectivos militares activos venezolanos que han cruzado la frontera hacia Colombia y hacia Brasil, desconociendo el régimen de Nicolás Maduro por cuanto, y la frase ha sido en todos básicamente la misma: me niego a disparar contra mi pueblo. Entonces yo creo que estamos viendo, y espero que así lo sea y de la forma más pacífica, rescato tu comentario, que estamos viendo el final del régimen genocida de Nicolás Maduro. Miguel, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio. Ha sido la presencia de Miguel Torres, abogado, activista también del colectivo Voluntad Popular de Venezuela, a propósito de la situación política que vive esa nación. Y vamos con temas de nuestro país. Los jueces de la Corte Nacional de Justicia serán evaluados. El Consejo de la Judicatura emitió el reglamento en donde se revela el mecanismo que permitirá determinar los conocimientos de los magistrados. En cadena nacional aparecieron los 5 integrantes del Consejo de la Judicatura. Su presidenta, María del Carmen Maldonado, informó que el organismo aprobó el reglamento que permitirá la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, evaluación que estará amparada bajo 4 criterios, dijo. Cualitativos, cuantitativos, legitimidad y transparencia. Según explicó Maldonado, para la evaluación de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, existirá una asistencia técnica de expertos catedráticos universitarios para la elaboración y la aplicación de la metodología del proceso. Y que todo esto contará con control social a través de una veeduría nacional e internacional que vigile la rigurosidad del proceso. El reglamento señala que los criterios cualitativos y cuantitativos serán valorados sobre los 100 puntos. En caso de que el evaluado no alcance 80%, será removido.
y los que no superen los mecanismos de legitimidad y transparencia presuntamente incurrirían en alguna infracción gravísima y serán sometidos a los procesos disciplinarios, indica el documento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El gobierno y el sector lechero buscan soluciones a la problemática que atraviesa este gremio. Ambas partes firmaron un acuerdo para fortalecer la cadena láctea y buscar mercados internacionales. El acuerdo contempla también la moratoria para el uso de suero de leche en la cadena láctea. El Gobierno Nacional firmó un acuerdo con el sector lácteo con el fin de articular acciones entre la Secretaría de Gestión de la Política y los Ministerios de Comercio Exterior y Agricultura y Pesca para dar sostenibilidad a la cadena láctea. Las autoridades se comprometieron en buscar nuevas oportunidades para el sector. El gobierno, el presidente Moreno, tiene una posición clara de respaldo a los pequeños agricultores y también estamos conscientes que no hay crecimiento si eso no se organiza y no se articula con la industria. El ministro de Agricultura manifestó que buscan potenciar al sector y buscar nuevos mercados internacionales. Primera vez en el país va a haber crédito especializado para cada rubro de acuerdo a los ciclos biológicos. Por primera vez realmente vamos a discutir para llevar las exportaciones y sobre todo para aprovechar ese gran potencial que tiene el Ecuador con sus climas, sus microclimas y su vocación de suelo. Asimismo, desde el Ministerio de Industrias indicaron que parte del acuerdo es promover el consumo de leche y normar el uso del suero lácteo. Para trabajar en un esquema en donde busquemos incrementar el consumo, en donde busquemos utilizarlo también desde la compra pública para escuelas, para cárceles. Tiene que ver con el uso del suero de leche, en donde estamos normando exactamente cómo se puede usar el suero de leche únicamente para el autoconsumo. Los representantes de los sectores lácteos precisaron que es fundamental regularizar al sector y fortalecerlo, además de abrir procesos de comercialización. Lucha contra el contrabando a través de la formalización del productor e inventario de compra, comercialización y venta de la industria. Fin de la industria informal. Una posibilidad, o se afiancen mejor los procesos para la exportación, porque nosotros los pequeños también queremos exportar. En la Asamblea Nacional también se trabajan las problemáticas que agobia al sector, en las comisiones de soberanía alimentaria y régimen económico. Varias autoridades han comparecido en las mesas legislativas para analizar y buscar soluciones a la problemática que atraviesa el sector. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El gobierno nacional prevé destinar 400 millones de dólares del acuerdo anunciado con el Fondo Monetario Internacional para el cumplimiento de los programas sociales. Así lo explicó la viceministra de Inclusión Económica y Social, Soledad Vela, durante un diálogo mantenido con la televisión legislativa. Tenemos los detalles. Con la suscripción del acuerdo entre los organismos multilaterales, incluido el Fondo Monetario Internacional, por 10.200 millones de dólares con el Ecuador, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, espera recibir 400 millones de dólares. La viceministra de Inclusión Económica y Social, Soledad Vela, en entrevista con la televisión legislativa, indicó que esos recursos servirán para la implementación de los programas gubernamentales. Tenemos alrededor de 400 millones de dólares que estaremos trabajando en conjunto para la implementación de varios programas en favor de esta población. Contra la violencia de la mujer, a favor de programas específicos para personas con discapacidad y para la atención de niños y niñas de 0 a 3 años en el programa de Misión Ternura. Previamente, la secretaria técnica del Plan Toda una Vida, Isabel Maldonado, precisó que el gobierno nacional espera incrementar el presupuesto para los programas para personas con discapacidad. Durante el año 2019 espera incrementar sensiblemente el número de beneficiarios de ayudas técnicas, pasados de 66.000 beneficiarios en el año 2018 a más de 100.000 en el año 2019, gracias a un incremento de la inversión de aproximadamente 15 millones. En esa línea se pronunció la viceministra de Inclusión Económica y Social, ya que solo para la aplicación de la ley para erradicar la violencia contra la mujer, el gobierno central espera destinar cerca de 30 millones de dólares adicionales. En la implementación del plan de la violencia trabajamos en conjunto con el BID, también con el Banco Mundial y con otros organismos, tanto para la atención a personas con discapacidad, también en el programa de Misión Ternura. En ese sentido, esta misión recibirá en el 2019 aproximadamente 30 millones de dólares adicionales. El pasado 19 de febrero, el Ministerio de Inclusión Económica y Social suscribió un convenio de cooperación para las personas adultas mayores en condición de pobreza y extrema pobreza.
Ricardo Bravo, TVL Noticias. Minga chihuaychi gayukuna ñukunchi kasna kachichipi willaykunawan ñami kikinpa wasima chamukunchi mashi Belki Sánchez allichishi willaykunawan kichwa shimipi kaypi kallarinchi. Situación Venezuela. Kasnakunam kay awaki puncha imami Bogotá llaqta imapi tukuy kasna kay suyo llaqtapi tandarishka pushak runakuna ima kay Grupo de Lima hatun wanguripi rimanakuyta kallarirkakuna. Imagina ya kasna kay Venezuela llaqtata kunampi pushak Nicolás Maduro runa ima kayna punchakuna kasna kay ista llaqtakunamanta yanapay hatun yaykuchun mana sakishkamantami kasna rimanakushkakuna. Juan Guaidó kay hatun kasna kay Venezuela llaqtamanta Chimbapura runa imapis chay rimanakuypi mikarka paykaninmi ñukunchika kasna kay punchakuna imami kastawan rimanakuyta apakunchik ninmi kasna kay hatun llaqtapi yanapaykunapis ñawpanman katichun chay achun chayta soyakunchik nishpami riksichirkakuna. Evaluación jueces. Kay Corte Nacional de Justicia hatun kamay wasipi llanka runakuna imatami kasna kay punllakuna imaka taripashka ñawinchishka kangapash. Shinami kay Consejo de la Judicatura hatun tandanakuypi kasna shukuchilla kamachi imata imashina taripaykuna paktanamanta rikuchichon rurarkakuna. Shinallati kaypimi kasna kamak runakuna yachashka paykuna imashina paktarikushka imata taripashon riksishon nishpami kaypika willachirkakuna. Acuerdo sector lechero, shinallati kay ñuñuta katushpa mindalashpa kasna mishkikunata rurashpa ima kawsak runakuna imami kasna kay punllakuna imaka hatun llakikuna pikanchik nishpa kaypika riksichishpa wiñarirkakunapash. Paykuna kaninmi ñukunchik kasna kay ñuñumanta llankaykuna ima ama astawan wallirishpa katichun kasna ñukunchik rurashkakuna imata ista llaqtakuna imaman katunkapak chaytami ñukunchika mashkakunchik nirkami. Chaymantami shuyarinakushka kilka imata llaqta pushakuna imawan kasna kaypika arinishpa rurashkakuna. Shinallatik kay yuyarinakushka imapika kay suero de leche kasna kay ñukunchik llaqtaman yaykumuna imaka asha pachakuna kipami kanga nishpami willachirkakuna. Acuerdo Fondo Monetario Internacional, shinallati kasna hatun tandanakuyman kulki mañashka imamantami chusku patsa juno kulki imataka kay hatun imashina llaqtayukuna ayllukuna imata yanapanapak chayanga nishkami. Shinallati kaytami kay viceministra de Inclusión Económica y Social, Soledad Vela Warmi Imaka Willachirka. Paikanirkami, ñukunchi kasna kay kulkikuna imawanmi ayllukunata. Yanapashun shinallatik kasna ayllukuna ima waqllirina lakakpika chaypi ñukunchik pishkangapakmi kasna kay kulki imawanka llankayta kallaririnchi nishpami riksichirkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos. El proyecto de ley que busca eliminar el impuesto verde deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa CAL. Así lo anunció el asambleísta Fabricio Villamar, proponente de esta iniciativa. Los integrantes del colectivo Fuera Impuesto Verde respaldan esta propuesta, pues aducen que el tributo es abusivo y desproporcionado. El asambleísta Fabricio Villamar indicó que luego del análisis jurídico, el proyecto de ley que busca derogar el impuesto verde, el tributo que se cancela junto a la matriculación vehicular anual, debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa. Los dos departamentos, tanto la Coordinación General de Asesoría Jurídica como la Unidad de Técnica Legislativa, coinciden en el criterio jurídico que nosotros hemos expuesto, y es que cuando un proyecto calificado como de urgencia económica por el presidente de la República
entre en vigencia por el Ministerio de la Ley sin haber sido debatido por la Asamblea Nacional, esta, de acuerdo al artículo 140 de la Constitución, en cualquier momento puede retomar la discusión. La propuesta consiste en derogar los artículos de la ley que crearon el impuesto verde en la Ley de Fomento Ambiental y de inmediato abrir el debate para restablecer el tributo. ¿Es necesario un impuesto verde en los países? Sí, los seres humanos somos contaminantes. Se requiere tener regulaciones para poder compensar las externalidades que los seres humanos causamos. Sin embargo, este impuesto de verde no tiene absolutamente nada. Ha sido simplemente un mecanismo de exacción para los ecuatorianos. Los integrantes del colectivo Fuera Impuesto Verde respaldaron la decisión, pues cuestionan los altos costos que deben carcelar por el tributo. Nuestro compañero, al ser jubilado, ya no recibe exoneración por parte del Estado para el pago del impuesto. En el año 2011, el compañero pagaba $59.37. Ahora paga $1.377 con un centavo. Un incremento del 2.200% impagable. Dando casi 5 veces más que los otros, y eso es discriminatorio para todos los ecuatorianos. Es inadmisible que un vehículo tenga que pagar más de $1.000 anuales por vehículo, por matricular por impuesto a ese vehículo. Se prevé que el proyecto sea tramitado al interior de la Comisión de Desarrollo Económico. Días atrás, esta mesa legislativa escuchó los criterios del Servicio de Rentas Internas sobre el mecanismo de recaudación del impuesto. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada emprendió operativos de control en el país. En las provincias de Los Ríos e Imbabura, este organismo encontró novedades como el inadecuado uso de desechos. Cabe señalar que la ministra de Salud, Verónica Espinosa, anunció que se fortalecerán los controles de los centros para el tratamiento de adicciones y los documentos que acrediten su funcionamiento. Luego de que la ministra de Salud, Verónica Espinosa, anunciara en el Pleno de la Asamblea el fortalecimiento de los controles en los centros especializados en el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada desarrolla operativos de control y vigilancia en el país. En datos, la ministra reiteró cifras del accionar de la cartera de Estado, que entre el 2018 a enero del 2019 se registraron 22.681 permisos de funcionamiento emitidos, 21.393 inspecciones y actividades de control y vigilancia a establecimientos de salud y 5.246 establecimientos en procesos de obtención de permiso de funcionamiento. A quienes de buena fe quieren contribuir a este tratamiento, cumpliendo estándares, cumpliendo requisitos, protegiendo derechos para que obtengan sus permisos de funcionamiento, pero también para sancionar y clausurar aquellos establecimientos que no cumplan. Los operativos iniciaron en 2 provincias del país. En Imbabura se constató la problemática de un CETAF en el que 48 pacientes recibían servicios de salud donde no se realizaba un adecuado manejo de desechos. Por su parte, en Los Ríos, se clausuró junto al gobernador de la provincia un CETAF, donde se encontraron 5 usuarios en iguales condiciones. A más de estos controles, para la legisladora María Mercedes Cuesta, titular del grupo parlamentario que aborda esta problemática, señaló que es pertinente que los diferentes niveles de gobierno emprendan acciones. Mucha gente sabe dónde están las clínicas. Esta casa es una clínica, no tiene ni letreros, pero tiene que haber un mayor control de parte de los intendentes. Según datos del Ministerio de Salud Pública a nivel nacional, existen 39 centros especializados de tratamiento de consumo de drogas con licenciamiento, 248 centros especializados de tratamiento de consumo de drogas en proceso de licenciamiento. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora les contamos que este martes a partir de las 10 de la mañana los medios legislativos de la Asamblea Nacional rinden cuentas ante la ciudadanía sobre el trabajo desarrollado durante el 2018. La televisión legislativa Canal 42 ha implementado en su parrilla productos innovadores en los que destaca la producción nacional propia. A continuación, detalles. La rendición de cuentas es un proceso de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía, a través del cual se informa de las acciones realizadas. La ciudadanía conoce, evalúa y ejerce su derecho a participar en la gestión de lo público. Con este antecedente, los medios legislativos de la Asamblea Nacional rinden cuentas de su gestión. En el transcurso del año 2018, la televisión legislativa realizó 9 programas. Varios de estos programas salieron del aire y otros se incorporaron.
como es el caso del noticiero con temas legislativos Construyendo Leyes, espacio informativo que detalla todo el trabajo de las comisiones permanentes y ocasionales, un resumen de la semana, acompañado de una entrevista que aborda el tema más destacado. Este programa es conducido por Lorena Espinosa. El noticiero estelar de 60 minutos, transmitido de lunes a viernes, es un espacio con reportajes elaborados por los periodistas sobre el quehacer legislativo y de coyuntura nacional. Además, entrevistas en vivo. Es conducido por Belkis Sánchez. En cifras sobre la producción nacional propia de la televisión legislativa, en el ámbito informativo 9 programas, como Asamblea en Pleno, TVL Noticias, emisión dominical, TVL Noticias, emisión central y emisión estelar, Construyendo Leyes, los medios legislativos en vivo, es la transmisión de sesiones de las comisiones legislativas y eventos, microinformativos, cadenas de la Asamblea Nacional, pastillas de la esencia de la ley. En opinión, 3 programas, tercer debate, termómetro ciudadano y puertas abiertas. En el ámbito formativo, 3 programas, Chaquiñán, documentales de la Asamblea Nacional y Voces del Silencio. Entretenimiento, 3 programas, Un Cafecón, La Caja Ronca, El Pleno en Sol Mayor. Y en el aspecto inclusivo, un programa Voces del Silencio. La rendición de cuentas genera una relación de doble vía, derecho-deber. Para las instituciones rendir cuentas es una obligación, es decir, un deber, y para la ciudadanía es un derecho acceder a ella. Mariela Logroño, TVL Noticias. Ayukuna Shinamikan, Yukunchi Kasakachishi Wille Kunawan, Kikimpa Guasiman, Kichashimi Picha Mukunchi. Impuesto verde. Shinayati Kasna Kai Hatun Manukulki Mañashka Imatami, Tauka Ayukuna, Yaktayukuna Imaka, Kasna Kai Punja Kuna Imakanishka, Kasna Kai Manukulki Mañaika, Sinchimikan, Shinayati Kai Mantami, Kai Manukulki Imataka Anchuchicho Mayakunchi Nishpami, Willachishka. Fabricio Villamar. Pairuna y macanishkami ñukunchi kastakai hatun manukulkita ancho chingapak shukamachi ruranapa kilka imata michayachishkanchik nishpami kaipika willachishka shinapas kai shamuk punchakuna imami astawan kaipi imashina kai Consejo de Administración Legislativa hatun tandanaku imapi arininga mananingapas kai kamachi ruranapa nishpami willachishka. Control Centros Adicciones, Shinayática y Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud, Hatun Tandanaku y Tapusha Runakuna Ima Minishka, y Punchakuna Imaka, Tukuita Mirikukunchi Nimi Kasnakai, Hatun Yakikuna Pi Urmashka, Machaipi, Uma Chingachina, Imapi Waglirishka Runakunata, Hambina Paguasikuna, Imashina Yankakushkata, Rixinka Pagnimi. Shinayática Ministra de la Salud, Verónica Espinosa, Warmi Ima Peshnishka, Nyukunchika Rikushkanchi Mininka, y Yakta Imapika, Kasnakai Hambina Wasikuna imaka mana tukui kasna mususka tacharishka chaitami chaparakunchi rikurakunchi nishpami rixichishka. Rendición cuentas medios legislativo kaya punja imami kasna kai chunga pacha totamanta manta kai ñukunchi mamayakta tandanakuipi shinayati anki uyachi karu rikuchi ima imashina kai watapi yankashkata yaktayukunaman rixichinga shinayati kaipimi tauka kasna yanapaikuna rixichikuna imapash imashina yankaikuna paktakushkata ayukunaman kasha chimbapura tiarispa rixichita kayaringa kuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Y así concluye la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.